Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí en la en la masterclass de evaluación de proyectos y presupuestos. Y me presento, soy Alfonso Cruz, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y profesor justamente del curso que dictamos en la Escuela de Ingeniería de Evaluación de Proyectos. Y tengo una excelente noticia porque hay un panel de expertos con los cuales vamos a conversar para poder profundizar en esta materia y compartir con ustedes nuestros conocimientos y experiencias. En primer lugar, voy a presentar al profesor Tomás Reyes, que es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y es doctor en finanzas de la Universidad Berkeley de los Estados Unidos y es director justamente del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y profesor del curso que nos compete esta mañana. También muchas gracias, Alfonso. Adelante, Tomás. Sí, no solo saludar, muchas gracias, Alfonso, y también a todos quienes nos acompañan en esta interesante masterclass. Muchas gracias, Tomás. También presentarles a Sonia Vera. Sonia es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, es doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica, actualmente es profesora del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, justamente del curso de evaluación de proyectos y también del curso de microeconomía. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por estar en esta interesante clase y también gracias a todos los que nos escuchan. Muy buenos días. Buenos días. Y nuestro cuarto panelista es el Jorge Ferrando. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, es doctor en economía de la Universidad La Sorbona en Francia y es gerente de estrategia y desarrollo de empresas Copec. Jorge tiene muchísima experiencia aplicando todas estas metodologías y herramientas que vamos a ver en esta clase a la evaluación de proyectos reales de un grupo importante como es Empresas Copec. Bienvenido, Jorge. Hola, Alfonso, Tomás, Sonia y todos los que se están conectando. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Perfecto. Entonces, la dinámica, tenemos una hora, o sea, ya ahora un poco menos de una hora, hasta las 12. Yo voy a hacer una introducción de modo de colocar el marco y luego voy a ir haciendo preguntas a ustedes tres y vamos a ir generando entonces una conversación. Vamos a, por favor, colocar la primera presentación de modo de hacer este marco. El tema que nos convoca es la evaluación de proyectos y presupuestos, cómo esto influye en los presupuestos. Estamos en octubre, las compañías van a ir haciendo los presupuestos para el próximo año, entonces es un tema relevante que queremos compartir con ustedes hoy día. Entonces, ¿qué es lo que es un proyecto? Lo que se evalúan son proyectos. Y los proyectos son un conjunto de actividades que desarrollan personas o una organización o una startup, un emprendimiento, para alcanzar un objetivo determinado. El proyecto tiene un objetivo específico y este proyecto se desarrolla en un horizonte de tiempo. Estas son variables importantes que van a estar en el análisis. Y estas actividades, obviamente, que se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Ejemplos. Hay muchos tipos de proyectos. Estoy colocando algunos ejemplos. Ampliar una planta productiva. ¿Es conveniente o no? Hay diferentes iniciativas o diferentes tipos de ampliación de plantas que yo quiero comparar. Abrir un canal de ventas online. Hoy día las compañías se ven enfrentadas a tener que incorporar a su tradicional canal de ventas una versión online. ¿Qué tipo de versión? ¿Con qué amplitud? En fin, desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, incorporar una nueva tecnología. Puede haber varias. Necesito evaluar un pool de tecnologías, emprender un nuevo negocio, comenzar a exportar, por ejemplo. Y también a nivel personal o familiar, comprar una casa o arrendar una casa. Entonces son diferentes decisiones relevantes que yo quiero evaluar antes de desarrollar. ¿Y por qué entonces evaluar proyectos? Bueno, para apoyar la toma de decisiones estratégicas. No son decisiones triviales. ¿Y qué significan decisiones estratégicas?
Bueno, son aquellas decisiones más irreversibles. Es cuando yo las tomo, entonces es muy difícil de volver atrás y esas decisiones me comprometen importantes recursos. No nos interesan las decisiones no estratégicas, porque esas son reversibles y pueden ser cambiadas en caso de error o sin mayor costo. Por ejemplo, yo me compro un auto, lo puedo vender y me compro otro. Estamos hablando de decisiones que tienen impacto en el futuro y son irreversibles o difícilmente reversibles. Allí hay un mapa que nos puede como ordenar la forma de pensar. Yo puedo tener muchos proyectos, muchas alternativas, y me interesan aquellas que requieren más recursos y aquellas que persisten en el tiempo, es decir, son decisiones que me van a impactar en el futuro y ese impacto permanece en el tiempo. Entonces, me interesan decisiones de este tipo, porque es muy importante entender de que todas estas herramientas, que son bastante sofisticadas, aplican no a todas las decisiones, sino que a aquellas que son más estratégicas. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Entonces, la decisión estratégica la vamos a desglosar en un conjunto acotado de proyectos que me permiten pasar de la situación actual a un estado futuro que yo deseo. Y ese estado futuro tiene incertidumbre, no conozco lo que va a pasar a futuro. Una planta, por ejemplo, de cobre que quiere ampliarse, no sabe cuánto va a ser el precio futuro. Entonces tengo que aplicar diferentes herramientas para analizar diferentes escenarios que me permitan tomar la mejor decisión. Este es el contexto. De esto vamos a estar hablando, cómo pasamos de una decisión estratégica que yo estoy analizando hoy día a proyectos a los cuales yo voy a invertir recursos para que se puedan implementar. Entonces, cómo tomar la mejor decisión de modo de que ese estado futuro sea el más conveniente. Entonces, ¿por qué evaluar proyectos? Para apoyar la toma de decisiones, transformando un problema de decisión complejo, con múltiples factores, en un problema de decisión simple y fácil de comprender. Ese es el desafío que tiene esta disciplina. Necesitamos simplificar la toma de decisiones, de modo que el que va a tomar la decisión e invertir entienda bien cuáles son los escenarios futuros. Sin más, ahora en este contexto, vamos a comenzar con algunas preguntas de modo que nuestros invitados puedan contarnos sus experiencias y las mejores prácticas. Entonces, profesor Tomás Reyes, en tu opinión, cuáles son las principales metodologías y herramientas que se utilizan actualmente para evaluar proyectos? Los proyectos que yo señalaba u otros proyectos, muchos otros tipos de proyectos. Si tú pudieses brevemente, entonces, sintetizar esas como principales herramientas y metodologías. Gracias, Alfonso. Esta es una pregunta bien clásica, digamos, así que también traje una slide para apoyarla. Yo diría que el centro, como la parte más fundamental, base de una evaluación de proyectos, es la proyección de flujo de caja libre, que es lo que ilustra este slide. Y a partir de eso uno puede, la vamos a explicar, pero a partir de eso uno puede calcular indicadores de rentabilidad y también aplicar metodologías como más avanzadas, por decirlo de alguna forma, pero el primer gran paso es hacer esta proyección de flujo de caja libre. ¿Qué son los flujos de caja libre? Básicamente simbolizan el valor que el proyecto genera o no, porque hay proyectos buenos y malos, ¿cierto? A través del tiempo. Es como una medición, una proyección del dinero que debería entrar a la empresa debido al proyecto, ¿ya? Entonces, típicamente tiene una estructura similar a la que tenemos acá en la slide. Hay ciertas variantes, pero esta es una de las estructuras que se utiliza, donde las columnas son tiempo, digamos. 0 es lo que está muy pronto a ocurrir, 1 en este ejemplo es 1 año más, 2 años más y así. Muchas veces en la práctica hacemos esto con otra periodicidad, mensual, por ejemplo, trimestral, etc. Y las filas van representando movimientos que genera el proyecto a nivel de empresa con respecto a lo que ocurriría si el proyecto no se realiza, que generalmente llamamos caso base. Entonces, por dar un ejemplo, la línea que está marcada ahí como 1, esa fila dice ingreso por venta, ¿cierto? Entonces, a los que han tomado curso de contabilidad o son contadores les va a traer ahí algún déjà vu.
tratamos de proyectar, debido a nuestro proyecto, cuál va a ser el ingreso incremental que esta empresa va a tener y que no habría tenido si el proyecto no se llevase a cabo, ¿ya? Porque todavía estos proyectos no se han llevado a cabo, ¿cierto? Esta metodología lo que quiere hacer es tratar de ver cómo va a afectar el proyecto a esta empresa. Entonces hacemos este tipo de proyecciones, proyectamos los ingresos a través del tiempo que el proyecto va a generar, cuáles son los costos que este proyecto tendría, cuáles son los gastos, si va a haber inversiones o no, depreciación, las líneas que van apareciendo ahí, que no tenemos suficiente tiempo a lo mejor para entrar en total detalle, pero la lógica es que al final, en la última línea de esta tabla, tenemos esta proyección de flujo, que como yo les decía, simboliza el efecto neto, digamos, positivo o negativo, cada periodo de tiempo, que son las columnas que el proyecto va a generar en esta empresa o en esta organización, y que es incremental. Eso es súper importante en nuestro contexto. Entonces, no simboliza la empresa como un todo, sino lo que va a generar el proyecto en la empresa y que no generaría si el proyecto no existiera. Entonces, nuestro ejemplo, que acá los números están inventados, entre comillas, ese 16.500 que aparece entre paréntesis en el periodo 0, simboliza que para echar a andar este proyecto prontamente, en este periodo 0, yo le decía, hay que hacer una inversión, entre comillas, un desembolso de efectivo de 16.500 en este ejemplo, ¿ya? Y después eso, el proyecto va a empezar a pagar, entre comillas, en el neto 5.100, 7.200, 7.200, 7.200, hasta el último año nuestra proyección de 2.700. Entonces, esos son como los grandes ingresos, los flujos y los egresos que el proyecto genera, y a partir de eso podemos calcular indicadores de rentabilidad. Eso es lo otro que típicamente hacemos. Entonces, calculamos lo que se llama VAN o VPN también, que a veces a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, significa valor actual neto, valor presente neto. Y es básicamente que estos flujos de esta última fila no están todos en el mismo periodo. Y hay algo muy importante en evaluación de proyectos y en finanzas en general, que es el valor del dinero en el tiempo. Entonces, el VAN lo que hace es penalizar los flujos futuros, porque tienen mayor incerteza y porque hay un costo de oportunidad. O sea, yo podría, la inversión, en vez de ponerla en este proyecto, la podría poner en otra cosa que a lo mejor me genera una rentabilidad similar ajustada por arriba, ¿ya? Entonces, el VAN lo que va a hacer es cuantificar y llevar a un solo número esta última fila, penalizando en cierto sentido los flujos más distantes, y va a simbolizar el valor que el proyecto genera, si es que es positivo, o el valor que destruye, entre comillas, si es que es negativo. Y hay otros indicadores también, como la TIR, que es la tasa interna de retorno, que simboliza la rentabilidad promedio como porcentual del proyecto durante su vida. El payback también, o periodo de recuperación, que mide cuánto me demoro en recuperar esta inversión. Entonces hay varios indicadores, esos son como los más típicos. Y la mayoría de las evaluaciones de proyecto, esta es como la base, que es lo que yo partí comentando, ¿cierto? Es como la base, y ya nos permite tomar algunas decisiones, pero obviamente uno va construyendo y depurando sobre este modelo o metodología base. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Quisiera ahora preguntarle a Jorge Ferrando, a nuestro invitado, que tiene mucha experiencia en la aplicación de estas herramientas y metodologías a casos reales de proyectos relevantes, como son los proyectos del grupo de empresas COPEC. Entonces, Jorge, ¿qué rol, en tu opinión, juega la evaluación de proyectos, lo que hemos estado viendo, en compañías grandes como donde tú trabajas? Y típicamente, ¿cómo se desarrolla la evaluación de un proyecto? ¿Dónde se aloja? ¿Cómo funciona el equipo? Si nos pudiese contar un poquitito cómo esto ocurre en casos reales, en tu experiencia. Perfecto, Alfonso. Bueno, la evaluación de proyectos juega un rol clave en el desarrollo estratégico de las compañías. O sea, diría que es una de las funciones más importantes en la trayectoria de largo plazo que pueda tener una empresa. Como tú lo dijiste muy bien al comienzo, estamos hablando de decisiones que son estratégicas, estructurales, grandes,
y cuyos efectos duran muchos años. Entonces, si uno se equivoca, ¿cierto? Esas consecuencias se pagan durante harto tiempo y son como orejas de burro para el que propuso eso, y en cambio si uno la apunta bien, son hitos muy relevantes en la historia de las empresas y en el crecimiento a lo largo del tiempo. En el caso nuestro, la evaluación de proyectos está presente en diversos niveles de la organización, y hay evaluación de proyectos a nivel de las áreas funcionales de cada una de las empresas. Pero me imagino que tú me estás preguntando por la evaluación de proyectos que hacemos nosotros a nivel corporativo y donde compiten de alguna manera las distintas iniciativas que puedan tener las distintas áreas de negocio. Entonces, nosotros estamos organizados a través de esta gerencia, la Gerencia de Estrategia y Desarrollo, que está a cargo de ir actualizando en el tiempo la estrategia de largo plazo del grupo de empresas. Y luego, en función de esa estrategia que se ha definido, que la hemos definido internamente, ¿cierto? Y aprobado acá en nuestro directorio y eventualmente en la Junta de Accionistas, vamos evaluando distintas opciones de crecimiento, tal como lo mostraste en la lámina, ¿cierto? El proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3. Y esos proyectos van compitiendo por el capital que tenemos disponible, y vamos eligiendo aquellos proyectos que son más atractivos, tanto desde el punto de vista de la rentabilidad como de su alineación con la estrategia general. Entonces es un proceso bien sofisticado, bien complejo, que lo manejamos acá internamente con un equipo que somos 9 personas, y por supuesto cuando evaluamos cada uno de estos distintos proyectos alternativos, tenemos que recurrir a capacidades externas, no tenemos la capacidad nosotros de ver todos los ángulos y todos los distintos aspectos de cada uno de estos proyectos. Entonces nos apoyamos con asesores externos especializados en cada una de las áreas, y el equipo llega a crecer, y en una evaluación completa que llega a materializarse, participan del orden de 400 o 500 personas, ese es el tamaño del equipo que se involucra. Y luego, por supuesto, durante la ejecución eso puede crecer mucho más, ¿cierto? Tenemos hace poquito, hace un par de días, anunciado el proyecto Sucuriú de Arauco en Brasil, que es una inversión gigantesca de casi $5.000 millones, la inversión más grande que ha hecho una empresa chilena hacia afuera de Chile para construir algo desde cero. Nunca se había hecho algo tan grande. Y en ese proyecto ya han participado más de 1.000 personas en su evaluación, y hacia adelante en la construcción van a participar 14.000 y luego 6.000 en su periodo de operación. Así que son equipos gigantes, ¿cierto? Y muy especializados en muchas disciplinas distintas. Perfecto, Jorge, muy interesante. Y Jorge también, nosotros, como tiene esta importante experiencia, lo invitamos a contar casos y su experiencia a nuestro curso de evaluación de proyectos. Es un curso de último año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, que es obligatorio para los alumnos de industriales. Y la persona que juega un rol importante en este curso es nuestra invitada Sonia Vera. Así que muchas gracias, Sonia, por estar acá. Y te quería preguntar, ¿en qué consiste este curso de evaluación de proyectos que dicta el Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas desde hace décadas? Gracias, Alfonso. Sí, efectivamente, este es un curso que hace bastante tiempo el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de la Católica realiza. Hemos ido creciendo de manera importante también a lo largo del tiempo, y es un curso en el cual los estudiantes que están por egresar como ingenieros industriales de la universidad tienen que acreditar una serie de competencias, y esta serie de competencias están asociadas a la formulación y evaluación de proyectos y también de la realización de análisis financieros, como lo que estaba mostrando Tomás Reyes. Y la idea es que estos alumnos puedan hacer una evaluación de un proyecto real que traen las organizaciones, empresas, organizaciones públicas, privadas, fundaciones sin fines de lucro también, y traen sus proyectos, y los alumnos en un grupo en promedio de 6 estudiantes
evalúan el proyecto durante el semestre. Por lo tanto, lo realizamos tanto para el primer semestre como el segundo semestre. Normalmente, en promedio, estamos evaluando más de 40 proyectos cada semestre para estas organizaciones. Entonces, efectivamente, en este curso se hace una evaluación de un proyecto específico que trae una organización y se evalúa con una metodología exigente, como la que también estaba mencionando Jorge. Jorge también, como decías tú, Alfonso, nos trae siempre ejemplos y hace presentaciones muy valoradas por los estudiantes. Y lo que hacemos en el curso es, durante el semestre, evaluar el proyecto que ha sido propuesto por las organizaciones y el resultado que hemos tenido es altamente satisfactorio y valorado por las organizaciones. Perfecto, Sonia. Bueno, al público que nos está escuchando, cuando terminemos esta conversación, les vamos a dar las indicaciones en caso de que estén interesadas en postular un proyecto para ser evaluado, cómo lo pueden hacer. Es muy interesante darse cuenta de que los alumnos aprenden estas herramientas y estas metodologías aplicándolas a un caso real y en equipo. Entonces, ellos ya tienen una experiencia real de evaluación y participan en este proceso el mandante, quien postula el proyecto. Así que muchísimas gracias, Sonia. Ahora quisiera volver a preguntarle al profesor Tomás Reyes dos preguntas. Uno, que algo comentaste en tu primera intervención, ¿cuáles son típicamente los resultados de una evaluación de proyectos? ¿Ah? Esta evaluación termina en ¿de qué forma? ¿Ah? ¿Con qué información? Y lo segundo es, los proyectos se evalúan en su desempeño futuro, como hemos hablado. Nosotros queremos anticipar lo que va a pasar a futuro, pero lo que va a pasar a futuro es incierto. Por ejemplo, no vamos a conocer los costos exactos, ni la demanda, ni los precios. O sea, Copec ahora está haciendo una inversión importante en Brasil, pero no sabemos para la producción de celulosa, pero no sabemos el precio de la celulosa futuro. El precio puede subir, puede bajar, entonces el proyecto puede ser rentable o puede no ser rentable, generar pérdida. Entonces, ahí hay un desafío importante. Y Tomás, ¿cómo se aborda metodológicamente y cómo se modela esta incertidumbre en la evaluación de proyectos? Súper, gracias, Alfonso, por las preguntas. Entonces, lo típico es, ¿cierto?, hacer una evaluación del alineamiento estratégico del proyecto con la organización, como poder dar una recomendación de si ese proyecto se debiese realizar o no. Y eso está también muy relacionado con una evaluación financiera, que es lo que yo contaba hace un ratito, ¿ya? Desde el punto de vista financiero, en particular, van a interesar estos indicadores que yo les mencionaba. Entonces, el BAN, cuál es el valor que el proyecto genera o no genera, ¿cierto? La TIR, que es como la rentabilidad porcentual, el payback, cuánto me demoro en recuperar esa inversión. En general, estos indicadores van a conversar entre ellos. O sea, cuando el BAN es positivo, es decir, el proyecto genera valor, la TIR va a ser también positiva, digamos, mayor que la tasa de descuento. Uno dice en lo formal, entonces el proyecto está generando una buena rentabilidad y el payback va a ser razonable. Vamos a recuperar la inversión en un periodo no tan largo, ¿ya? En ese caso, esos proyectos uno los tiende a recomendar, obviamente haciendo el cruce y está relacionado con la parte estratégica que también mencionaba Jorge, Sonia y Alfonso también dijo algo de eso. Entonces, por otro lado, a veces va a dar que los proyectos no dan positivos nomás, van negativos, tasas de retorno bajas, periodos de recuperación muy largos, y eso puede pasar. Es bien normal, de hecho. Yo creo que a veces siempre también damos esa recomendación. La gente manda proyectos al curso, ¿cierto? O evalúa sus propios proyectos con la esperanza de que esos proyectos den rentables. Pero eso no siempre pasa, eso también es muy importante. Y si no da rentable, tenemos que no hacer el proyecto, porque si no estaríamos destruyendo valor en esa compañía. ¿Ya? Entonces, eso un poquito en términos de la primera pregunta, que son como los resultados que
que uno obtiene al hacer la evaluación de proyectos, ¿ya? Respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con la incerteza, Alfonso tiene total razón, ¿cierto? En general estas proyecciones, como su nombre lo indica, no son ciencia cierta, vamos a hacerlas lo mejor posible, vamos a tener que hacer supuestos en cierto sentido de el precio del dólar, la inflación, a cuánto voy a vender este producto que yo todavía no he desarrollado, cuáles van a ser mis costos, van a haber hartos supuestos, harta incerteza, que de nuevo vamos a hacer lo mejor posible, pero además típicamente vamos a recomendar y hacer un buen análisis de riesgo, le vamos a llamar al proyecto, ¿ya? Entonces vamos a tener nuestra primera estimación que nos va a dar nuestros primeros estimadores, que van a ser como nuestros valores esperados, lo que creemos que con mayor probabilidad va a ocurrir, por ponerlo de alguna forma. Y luego vamos a sensibilizar esas estimaciones. Entonces vamos a ponernos, por dar un ejemplo, yo les decía, el tipo de cambio. A lo mejor el proyecto tiene exportaciones importantes, entonces el tipo de cambio es súper relevante. Vamos a querer ver y analizar cómo, si mi supuesto tipo de cambio varía, cómo eso afecta mi recomendación de inversión, ¿ya? Entonces, un proyecto robusto va a ser un proyecto en el cual me da que es positivo, ¿cierto? Que genera valor y que yo cambio los supuestos más importantes y obviamente los indicadores van a cambiar un poco, pero lo ideal es que no se muevan demasiado, que yo pueda seguir tomando la misma recomendación, ¿ya? Entonces a lo mejor voy a ganar un poquito menos si el tipo de cambio baja, pero el proyecto sigue siendo rentable. Entonces hay hartas submetodologías de análisis de riesgo, algunas más sofisticadas que otras. En particular, muchas veces se usan simulaciones, por ejemplo, para ver cómo distintos supuestos en las distribuciones, distintas variables afectan el valor de los proyectos. Pero en general yo diría que eso es uno de los métodos más relevantes como para ver esta robustez ante la incerteza. Perfecto, muy, muy interesante. Entonces, las variables que tienen más influencia en el resultado del proyecto, en el VAM, por ejemplo, y son más inciertas, las sensibilizamos. Por ejemplo, el precio de la celulosa no lo conocemos a futuro, pero me imagino que cuando se evaluó el proyecto se analizaron diferentes escenarios de precios y seguramente se toma la decisión de invertir porque incluso en escenarios más negativos de precio el proyecto pareciera que tiene la posibilidad de ser rentable. Entonces, esa es la sensibilización de las variables claves. Así que muchísimas gracias, Tomás. Oye, Jorge, y en este contexto, estamos hablando de incorporar información futura que no conocemos en un proyecto que va a requerir cuantiosos recursos y que esa decisión es difícil de revertir. Entonces, estamos hablando de materias muy relevantes en las compañías. Entonces, en tu experiencia, Jorge, ¿cuáles son las principales dificultades prácticas que se enfrentan al evaluar proyectos reales de envergadura? En tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Cuáles son las principales complejidades? Bueno, es una pregunta bien amplia y esta disciplina está llena de desafíos, o sea, por todos lados. Hay muchos desafíos y todos en realidad relacionados con lo que mencionaba recién Tomás. Hay mucha incertidumbre. O sea, uno cuando elabora una proyección de flujos de caja como la que mostramos aquí al comienzo, cada una de esas líneas tiene una serie de parámetros que hay que estimar. Y como tú bien dijiste, muchas veces estamos hablando de cosas, variables que son exógenas, o sea, que no tienen nada que ver con lo que haga uno, como por ejemplo el precio del cobre o el precio de la celulosa, que uno no sabe cómo se van a mover. Y si se mueven en un sentido o en otro, afectan fuertemente la rentabilidad del proyecto. Uno, claro, trata de ir acotando la incertidumbre de esas variables y durante la evaluación le pone más recursos a reducir esa incertidumbre, o sea, se gasta plata en precisar la información de manera que las variables desconocidas, ¿cierto?, queden dentro de un rango lo más acotado posible. Pero de todas formas, hay variables clave relevantes como los precios futuros, por ejemplo, algunos costos de inversión, que es muy difícil precisarlas antes de realmente estar ejecutando ya el proyecto. Entonces,
esa es una dificultad muy grande de saber ponerse en un escenario de parámetro que sea relevante, o sea, que el caso base sea realmente un caso central que refleje bien qué es lo que puede pasar y así nuestro análisis de sensibilidad hacia los lados nos muestre bien, ¿cierto?, cuáles son los distintos resultados posibles. Y eso a su vez después es difícil de simplificar y transmitir para una toma de decisiones completa, ¿cierto? A mí lo que me pasa es que yo este tipo de inversiones grandes uno las termina llevando al directorio después de un proceso muy largo de trabajo que puede haber estado 6 meses, ¿cierto? O más, o 9 meses, un año, preparando un proyecto y evaluándolo y mirándolo de todos lados y tratando de pegarle, ¿cierto? Para hacer este análisis de robustez y ver cuándo el proyecto se pone malo o estresarlo para ver hasta dónde el proyecto aguanta que las cosas se pongan peor que lo que uno está planificando. Y uno llega con todo ese análisis, que pueden ser miles de horas hombres destinadas a esto, y tiene que presentarlo en una reunión de directorio que dura 1 o 2 horas. Entonces, y además a un directorio que es un grupo colegiado, sofisticado, ¿cierto? Muy informado, gente muy capacitada, pero de formaciones diversas. Entonces en el directorio puedes tener abogados o puedes tener arquitectos, ¿cierto?, diseñadores, que no están tan acostumbrados a ver estas herramientas sofisticadas que son muy matemáticas, ¿cierto?, las simulaciones que mencionaba Tomás o los modelos Value at Risk o opciones reales, algunas herramientas que aquí no hemos profundizado mucho, pero que se usan bastante. Y entonces es un desafío tremendo de simplificar y de todo ese trabajo largo, ¿cierto?, y preciso y muy sofisticado que uno hizo, llevarlo a un entendimiento, a una manera de presentarlo donde queden muy explícitos cuáles son los riesgos reales del proyecto, porque a la hora de los que hubo, para tirarse a la piscina, al final uno tiene que estar dispuesto a tomar un riesgo. O sea, uno nunca aprueba un proyecto que está completamente de-risked, o sea, sin el riesgo, que le han logrado sacar todo el riesgo, siempre queda riesgo en el proyecto. Y entonces la decisión final es una decisión de exponerse a ese riesgo con conocimiento de causa y sabiendo cuáles son las cosas que pueden salir bien, cuáles pueden salir mal y de qué depende de que el proyecto le vaya bien, cosa de después durante su ejecución poder ir administrando y hacerle seguimiento a esa variable. Muy interesante. Fíjate que en el fondo hay que manejar las herramientas técnicas como las que hemos estado viendo, pero fíjate que escuchándote, Jorge, resulta que también hay que comunicársela a quienes van a tomar la decisión, que es un directorio, donde hay una diversidad de profesiones, algunas de las cuales seguramente no tienen conocimiento de estas materias. Y de hecho hoy día se está pidiendo mucho que los directorios sean muy diversos, que vengan de profesiones diversas. Entonces, yo diría que es fundamental el simplificar, como tú señalas, simplificar todos los análisis, de modo de hacer una presentación donde quede claro el riesgo y el posible retorno. Pero ahí hay un trabajo comunicacional enorme, creo yo. Perfecto, muchas gracias. Y nosotros acá, en la Escuela de Ingeniería, entonces tenemos este curso donde evaluamos proyectos, no de la envergadura que nos señala Jorge, pero proyectos reales. Entonces, Sonia, si nos pudiesen contar un poquitito qué tipo de proyectos evaluamos acá y que podría eventualmente interesar a las personas que nos escuchan, y cómo se desarrolla la evaluación de estos proyectos a lo largo de un curso de un semestre. Gracias, Alfonso. Sí, nosotros hacemos una evaluación de proyectos con proyectos reales que postulan las empresas. Si hay alguna empresa que quisiera postular su proyecto, y no solo empresas, porque también sé que nos están viendo de algunas instituciones públicas o fundaciones, ustedes entran en la página web de evaluacionproyectos.cl
donde está nuestra página de este curso y donde no solo van a poder acceder a información sobre el curso y el cuerpo docente y testimonios de mismas organizaciones que finalizado el proyecto cuentan lo que ha significado para ellos el trabajo con los estudiantes, sino que además pueden presentar sus proyectos. Y para presentar sus proyectos, lo que tienen que hacer, como se ve en la imagen, ¿cierto?, hay un link específico donde dice presenta tu proyecto, donde si ustedes lo pinchan ahí, acceden de manera inmediata al despliegue de una página que les hable un formulario para que ustedes puedan ingresar información respecto del proyecto. Y en ese sentido es muy relevante que en el formulario mismo, que está en la slide siguiente, por favor, si lo pueden cambiar, esta postulación, ustedes ingresan el nombre del proyecto, de qué se trata, ¿cierto? Dan detalles, porque las organizaciones presentan sus proyectos y son los estudiantes los que escogen los proyectos que quieren evaluar de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a las áreas de disciplinares en las que se han especializado, etcétera. Y por lo tanto, efectivamente, así es como armamos el grupo de proyectos que se evalúa. Ahora, es importante, Alfonso, que también yo les mencione que el objetivo de la evaluación que hacemos es justamente generar información fidedigna para apoyar la toma de decisiones, que es lo que estaba hablando Tomás y Jorge respecto de la incertidumbre que tienen los proyectos. Es decir, cuando evaluamos un proyecto estamos pensando en una situación futura, y esa situación futura significa que tenemos que hacer estimaciones, y como bien dice Jorge, uno de alguna manera en aquellas variables que son más relevantes, uno trata de hacer un mayor esfuerzo por acotar el riesgo, ¿cierto? Pero finalmente lo que hacemos es generar información fidedigna para apoyar la toma de decisiones de las organizaciones que nos traen sus proyectos. Y eso también involucra una serie de análisis que también lo estaba mencionando Tomás, ¿cierto? Análisis de sensibilidad, análisis de algunos análisis de riesgo, como también lo mencionaba, de tal manera de generar también opciones de información en el caso que el proyecto sea evaluado o visto por la organización en momentos más hacia adelante. Y ahí tomo también un punto de una pregunta que nos estaban haciendo desde el público respecto de la revisión de los proyectos. Nosotros en el curso generamos una serie de productos que después se los voy a detallar, pero parte de eso tiene que ver con el poder darles la posibilidad a los que proponen los proyectos, ¿cierto?, de hacer ajustes en parámetros y en variables que permitan evaluar y reevaluar el proyecto en la medida que va pasando el tiempo y donde uno también va teniendo ya más certeza de algunas variables que en el momento de la evaluación inicial no los tenía. Así que efectivamente nosotros podemos recibir todo tipo de proyectos. Normalmente tenemos proyectos que son evaluaciones de nuevas líneas de negocio, de organizaciones, de empresas que quieren abrir nuevas líneas de negocio, tanto nacionales como internacionales, o quieren efectivamente mejorar lo que ya tienen, e incluso también algunos proyectos que son de mejora de procesos al interior de, sobre todo, empresas productivas que quieren hacer mejoras en sus procesos o para hacer más sustentables sus procesos, porque también se ven exigidos, ¿cierto?, por las nuevas normas de producción y por lo tanto nos traen sus proyectos para que evaluemos esas mejoras. Así que no solo son nuevos negocios, también son emprendimientos, pero también son proyectos que dicen relación con hacer algunos ajustes a las líneas de negocio que ya existen o a los procesos que tienen las organizaciones. Perfecto, Sonia, muchas gracias. Fíjate que es muy interesante. Yo también estaba leyendo una de las preguntas de uno de los auditores, de las personas que nos escuchan. Entonces, lo que hacemos es que en el curso primero entender bien cuál es la decisión estratégica. Eso muchas veces no está tan claro. ¿Cuál es la decisión estratégica? ¿Y cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los proyectos alternativos que te permitan proyectar? Entonces, se construye un modelo, un flujo,
donde tú proyectas los costos, los diferentes tipos de costos, proyectas los posibles ingresos, los diferentes tipos de ingresos y las inversiones. Entonces una primera etapa es modelar el proyecto y después puedes ir cambiando los parámetros. Tú puedes ir, a medida que pasa el tiempo, pues esto puede ser bastante continuo. A medida que pasa el tiempo y tú tienes mejor información, vas alimentando el modelo con mejor información, y vas reduciendo la incertidumbre. Eso, así que una de las preguntas que había, lo ideal es tener un modelo que uno puede ir cambiando los parámetros. Bueno, y en este contexto, vuelvo a donde, profesor Tomás, fíjate que actualmente en el país se está fomentando fuertemente la innovación y el emprendimiento. Hay una política pública, hay un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, los países compiten, ¿te fijas? Porque desarrollan nuevas soluciones. Y esto significa incorporar más incertidumbre todavía, porque hay más incertidumbre tecnológica, son soluciones que todavía no están desarrolladas. Entonces, en este contexto, Tomás, ¿cómo se abordan estos casos? Que pueden ser incluso más complejos que un proceso, que un proyecto tradicional. O sea, cuando yo estoy evaluando el proyecto de construir, por ejemplo, un edificio, hay incertidumbre, porque no sé la demanda futura, pero la puedo estimar. Pero si es una innovación tecnológica, la solución incluso todavía no está clara. Entonces, ¿cómo se aborda esto, Tomás, en esta disciplina? Gracias por la pregunta. Me gustaría responderla con dos alternativas de posible solución, digamos, al desafío que plantea Alfonso. La primera es basada en lo que ya hemos conversado más acá hoy día, que es como esta base de esta evaluación, donde está esta proyección de ingresos, costos, gastos, etc. Y que en base a esa proyección uno calcula los indicadores de rentabilidad, ¿ya? Si el proyecto es más incierto, efectivamente va a haber más variación en lo que podría ocurrir en ese futuro, ¿ya? Y algo que no me he enfatizado, pero tal vez este es un buen momento, es que la tasa con que vamos a descontar esos flujos para calcular el valor que el proyecto genera, o con que vamos a comparar la rentabilidad del proyecto con respecto a su costo de oportunidad, esa tasa de descuento que nosotros llamamos, tiene directa relación con el riesgo que vemos nosotros en esos flujos. Entonces, yo les decía que vamos a penalizar esos flujos futuros. Para proyectos más riesgosos los vamos a penalizar más, vamos a usar tasas de descuento más altas. Y si un proyecto donde tenemos bastante certeza de lo que va a ocurrir, lo vamos a penalizar menos, tasa de descuento más baja, tenemos un costo de oportunidad más bajo, un proyecto menos incierto, menos riesgoso. Entonces, lo primero es que la base de la evaluación nos va a permitir igual evaluar proyectos más inciertos, aumentando la tasa de descuento, teniendo más énfasis en tratar de estimar bien los parámetros que influyen en este flujo, haciendo un mejor análisis de riesgo, de esta sensibilidad, robustez. ¿Ya? Ese es un camino. Pero hay otros también, tal vez un poquito más sofisticados. Jorge algo mencionó, que son las opciones reales. Las opciones son un derivado financiero, son un tipo de instrumento financiero que se pueden aplicar a hacer evaluaciones de proyectos con metodología y se les llama opciones reales en general, ¿ya? Y nos permiten ir un poco más allá. ¿Qué quiero decir con eso? En nuestra evaluación más tradicional, más típica, va a haber como una proyección futura de un escenario que es como el más probable, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros vamos a proyectar hacia el futuro que vamos a abrir 2 nuevos restaurantes, por dar un ejemplo, ¿ya? Y vamos a estimar lo mejor posible la demanda, cuánto vamos a cobrar, cuánta gente va a ir, cuáles van a ser los costos de los alimentos, las personas, etc. Y vamos a obtener estos indicadores de rentabilidad del valor de abrir 2 de estos restaurantes, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si en realidad a medida que avanza el tiempo
se nos abre la oportunidad de que si le está yendo bien a estos dos locales, abrir un tercero. O si le está yendo mal, cerrar uno y ver cómo le va al otro. A lo mejor después, más adelante, de nuevo, o abrir un cuarto o irnos a cerrar los dos. Hay como ciertas flexibilidades en los proyectos que la metodología más tradicional no incorpora tan fácilmente, porque como yo les decía, uno proyecta 2 locales y no es tan fácil como variar a cómo puede eso crecer en el tiempo si le va bien o cómo puede decrecer si le va mal, ¿ya? Entonces las opciones reales nos permiten evaluar como distintos caminos, incorporar a la evaluación y a nuestros indicadores opciones de cierre si nos va mal, opciones de crecimiento si nos va bien, y ese tipo de cosas es una metodología que construye sobre la base, que yo les decía se llama opciones reales, y es muy útil para emprendimientos, para proyectos muy, muy riesgosos. No necesariamente un restaurante, que no tiene que calificar como riesgoso, pero pensé que el ejemplo era más llevadero, digamos. Porque en proyectos donde hay mucha incerteza de nuevos emprendimientos, nuevas tecnologías, no es fácil como imaginar un solo camino futuro, ¿ya? En general uno tiene como ramificaciones de ese camino futuro que se van abriendo en base a cómo evoluciona el mercado, cómo evolucionan ciertos indicadores que son muy relevantes para el proyecto. Entonces se abre como un árbol de decisión que uno puede modelar, asignar probabilidades y mediante una metodología de opciones reales, por simplificarlo, puede incorporar esa flexibilidad a la valoración. Y eso también obviamente le da más robustez y es muy, muy relevante para proyectos que son más inciertos. Ese es un camino alternativo. Perfecto, muy interesante. Fíjate que uno, conversando con personas que trabajan por ejemplo, en la industria de fondos de riesgo, los venture capitals, bueno, muchas veces se utiliza la primera metodología, que ellos colocan una cifra, una tasa de descuento alta, parten desde un 30% hacia arriba, de modo de exigirle al proyecto una alta rentabilidad, dado que el riesgo es muy alto. Y la segunda incorpora un poco más del método científico, ¿no es cierto? Incorpora un poco más de información, entonces va avanzando el proyecto en etapas, y de acuerdo a cómo a los resultados de esas etapas intermedias es que yo decido continuar. Entonces ahí hay dos caminos muy interesantes. Yo creo que el mundo de los venture capitals quizás aplica más la primera metodología. Yo creo que un desafío de esta disciplina es justamente incorporar en el mundo de los venture capitals más fuertemente todo el análisis de opciones. En este contexto, Jorge, las compañías hacen planificaciones estratégicas, ¿no es cierto? Y hacen un presupuesto anual. Entonces, y eso a nivel, bueno, en el caso tuyo, a nivel corporativo, después están las filiales, cada una de las unidades de negocios, pero se hace esta planificación y se hace una presupuestación. Entonces, ¿cómo se relaciona la evaluación de proyectos con esa presupuestación y con esa planificación? Si pudieses comentarnos un poquitito tu experiencia, Jorge. Sí, perfecto. Bueno, se relaciona bien íntimamente, ¿eh? y de varias maneras. Nosotros lo que hacemos acá en Empresas Copec es que hacemos dos procesos de presupuestación. Un proceso de largo o mediano plazo que lo llamamos el plan quinquenal, que es un plan a 5 años, pero que se va actualizando todos los años. Y ese plan lo usamos para básicamente mirar la posición financiera nuestra y tratar de determinar cuál es la disponibilidad de capital que existe para asignar a distintas iniciativas potenciales. Entonces eso nos da la restricción financiera para después la evaluación de proyectos y la comparación de distintas opciones de crecimiento. Y además después tenemos el esfuerzo de presupuesto anual, que como tú bien dijiste es en esta época, ahora ya partimos, ya lo estamos haciendo, y lo hacemos a nivel de todo el grupo con todas las filiales que cada una hace su presupuesto
dentro de sus propias posibilidades de financiamiento autónomo. Y cuando las filiales tienen algún proyecto grandote, ¿cierto? Como es el caso de este proyecto Sucuriú de Arauco en Brasil, que no se puede financiar autónomamente desde Arauco, ese proyecto sube a la presupuestación nuestra, ¿cierto? Y se transforma en un aumento de capital que tenemos que hacerle nosotros a Arauco. Y después, bueno, cuando tú ya aprobaste los proyectos y decidiste por cuál camino ibas a seguir, lo que tú evaluaste en su minuto como proyecto, esta planilla, ¿cierto?, de flujo futuro, se transforma en realidad en una planilla de control y de presupuesto. Nosotros, por ejemplo, muchas veces los proyectos que evaluamos son la compra de una compañía. O sea, vamos a comprar una compañía, por ejemplo, hace poco compramos una compañía de gas licuado en España, y ahí cuando uno hace ese análisis, determina, ¿cierto?, las trayectorias de estas variables inciertas futuras, y además, mientras va haciendo el análisis, va aprendiendo de dónde aprieta el zapato, cuáles son las variables clave, ¿cierto?, donde se juega más el valor de esa inversión. Y entonces esas variables clave, donde aprieta el zapato, se transforman después en los KPI de presupuestación, y es como tú le vas a hacer control de gestión a ese plan de negocios, ¿cierto? Que fue antes una planilla de evaluación, después fue un presupuesto anual, y se transforma en un plan de negocio muy plurianual al que tú le vas a ir haciendo seguimiento. Entonces eso se relaciona también con algunas de las preguntas ahí que nos estaban haciendo. Cada cuánto tiempo se revisan las proyecciones a largo plazo. Bueno, se van revisando en el camino en la medida que se va ejecutando el proyecto, y uno va aprendiendo también de las diferencias entre lo que proyectó y lo que se fue dando en la realidad. Perfecto, muy interesante. Entonces, parece que es un desafío de que esta actividad es un continuo, ¿ah? Y tú tienes que estar permanentemente revisando e incorporando información que te permita ir reduciendo los riesgos, ¿ah? Sonia, ¿cuáles son, dado que nosotros tenemos aquí en el curso de evaluación de proyectos ejercicios reales, evaluamos proyectos con compañías que nos postulan proyectos, son proyectos reales donde el mandante, el que postula, es parte del proceso. Entonces, si nos puedes contar un poquitito cuáles son los entregables de este proceso de evaluación de proyectos que tenemos en nuestro curso. Muy bien, Alfonso, con todo gusto. En primer lugar, nosotros dentro de los productos que entregamos es un informe de la evaluación de proyectos completa, que tiene todos los análisis que se hacen en la evaluación, es decir, lo que el profesor Tomás estaba explicando, ¿cierto? El tema de las proyecciones de los flujos de caja, toda la fundamentación que respalda esas proyecciones, los indicadores financieros que permiten valorizar el proyecto, pero también se recibe un modelo financiero. Aquí le llamamos a este modelo financiero típicamente una planilla electrónica en la cual está la proyección de estos flujos de caja, que es totalmente parametrizada y por lo tanto sirve para hacer los análisis de variaciones de costos, como nos estaban preguntando los auditores, también de parámetros de venta, de valores de precios de los productos, etcétera. Por lo tanto, también va eso, y además los análisis que son los análisis de sensibilidad, los análisis de incertidumbre, los análisis de flexibilidad, que también nos estaban preguntando por ahí cómo uno después evaluaba los cambios en el proyecto, que fue un tema que también tocó el profesor Tomás. Entonces, un modelo que le llamamos un modelo de evaluación que es bastante completo y que le permite además al proponente hacer evaluaciones futuras de cambios de los parámetros con los cuales se ha hecho el proyecto. Además de esos productos, se entrega también una presentación, que es una presentación ejecutiva y que puede ser realizada y que de hecho muchas de las personas que nos traen proyectos las utilizan después para hacer presentaciones al directorio o a la alta gerencia, porque como la idea que yo les decía hace un rato era apoyar la toma de decisiones de este proyecto,
efectivamente los proponentes se quedan con el informe, con el modelo que pueden ir ajustando de acuerdo a los parámetros y con una presentación que les permite también presentar la evaluación del proyecto a su directorio. En algunas ocasiones nuestros estudiantes también han ido a esos directorios a hacer la presentación, ¿ya? Pero eso es en algunas ocasiones en que lo ha pedido la organización. Pero de todas maneras, independiente de eso, se les entrega la presentación para que ellos lo puedan realizar. Perfecto. De hecho, algunos como son alumnos que están en el último año, están saliendo, de hecho, hay veces que es el último curso, entonces los alumnos quedan trabajando en el proyecto. O sea, el mandante incorpora alguna de estas personas, una persona que pueda continuar el proyecto, porque se profundiza en comprender bien el problema. Así que muchísimas gracias, Sonia. Tomás, hay una pregunta ahí de uno de las personas que nos está escuchando, que a lo mejor tiene que ver con lo que tú comentabas delante, las posibilidades de mejora que tiene el proyecto a futuro. Todos los proyectos de nosotros se pueden ir mejorando. ¿Se puede considerar dentro de la proyección del proyecto inicialmente o sería considerado como un nuevo proyecto? ¿Cuál sería la recomendación ahí? Yo te diría que si es que hoy estamos evaluando un proyecto donde vemos que en 3 años más va a haber, no sé, con alta probabilidad un crecimiento de tal forma en el proyecto, en general eso lo vamos a incorporar hoy a nuestra proyección. Y lo más probable es que, como estábamos hablando recién, al revisitar el proyecto y hacerle seguimiento en el futuro, uno muchas veces los vuelve a evaluar. O sea, antes a lo mejor era una primera planta que después pensamos que iba a generar una segunda planta. Entonces, al tercer año, antes de construir esta segunda planta y hacer esta segunda gran inversión, vamos a evaluar ese subproyecto con la información que contamos en ese instante, que probablemente va a ser distinta a la que contábamos hoy, en mi ejemplo, y va a ser mejor porque ya vamos a tener esta primera experiencia de esta primera planta, en mi ejemplo, que construimos en los primeros 3 años. Entonces, muchas veces los volvemos a evaluar como una subinversión. Y relacionado con esto, las opciones reales, ahí también se pueden modelar estos movimientos de crecer o decrecer con ciertas probabilidades. También solo, perdón, antes de cerrar, y tratando de contestar algunas de las preguntas, efectivamente, hemos hablado harto del curso de evaluación de proyectos de la Escuela de Ingeniería UC, donde nuestros estudiantes, con apoyo de profesores, supervisores, evalúan proyectos. Pero también he dado que el contexto de esta masterclass es en clase ejecutiva, y clase ejecutiva también tiene algunos diplomados que tienen relación con la evaluación de proyectos. Entonces, han salido algunas preguntas de esas. Yo voy a buscar algunos de los links y también los podemos dejar ahí, tal vez para los que estén interesados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya nos quedan un par de minutos solamente. Palabras finales, Jorge, de recomendaciones que tú harías para lograr buenas evaluaciones de proyectos en las organizaciones. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a todos los auditores. Mira, esto es puro trabajo. Yo la recomendación es trabajar y profundizar en el análisis para ir reduciendo la incertidumbre, como hablamos antes. Y uno no termina con un número. ¿Sí? Esto no se trata de calcular un VAN o una TIR con exactitud, sino que se trata de entender los proyectos, dónde están sus riesgos y cuáles son aquellos que quedan abiertos una vez que uno se lanza a la piscina, ¿cierto? Y decide avanzar. También otra recomendación fundamental, me parece, es ser honesto intelectualmente en el sentido de distinguir qué es lo que uno sabe y qué es lo que uno no sabe y transmitir eso al órgano de decisión. O sea, decirle al directorio, mira, ¿sabéis que esto en realidad, no sé, es un análisis que no lo hicimos o es un análisis que lo hicimos y no nos permitió reducir la incertidumbre? Así que no sabemos cuál va a ser el precio futuro del cobre, ¿ya? Entonces, esa honestidad intelectual permite hacer esa sensibilidad, dejarla y expresar ese riesgo que queda abierto, más que carrilearse, ¿cierto? O inventar o decir que ese riesgo no existe. Esas son mis recomendaciones. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y Sonia, por tu lado,
si nos puedes contar un poquitito cómo, tenemos muchas personas interesadas en este curso, entonces cómo pueden postular o cómo se pueden contactar con nosotros. Y bien, nos pueden contactar a través de la misma página web que es evaluacionproyectos.cl. No sé si lo pueden escribir nuevamente en la pantalla, evaluacionproyectos.cl. Tanto para hacer consultas como para el formulario, que es la postulación al proyecto. También nos preguntaron si esto tenía un costo. Efectivamente, esto tiene un costo que depende de la facturación de las empresas, ¿ya? Por tanto, la información también está en la página web para que la revisen. Y para algunas fundaciones sin fines de lucro también existe la posibilidad de hacer un descuento en el valor de la evaluación. Perfecto. Y también decir de que para casos de proyectos donde hay propiedad intelectual o se desea no compartir la información porque es confidencial más allá del equipo, firmamos estos convenios de confidencialidad. Eso lo tenemos bien acordado y en los más de 3 décadas del curso nunca hemos tenido ningún problema. Exacto, así es. Llegamos al término de esta masterclass. Les quiero agradecer enormemente, Tomás, Sonia, Jorge, por compartir su experiencia y conocimiento, y también agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, y ojalá que sepamos más de esta disciplina, porque hoy día los contextos son muy cambiantes, entonces necesitamos tomar mejores decisiones y estas herramientas nos permiten tomar mejores decisiones. Esto es importante para el país, para las organizaciones y también para las personas, ¿ya? De modo de que nuestras decisiones presentes tengan un mejor desarrollo futuro. Nuevamente, muchas gracias y ya les vamos a estar comunicando sobre una nueva masterclass. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Alfonso, y a todos quienes se conectaron. Sí, hasta luego, gracias.